Hubo naciones que parecían eternas. Imperios que dominaron el mundo, controlaron economías, ejércitos y culturas. Pero hoy solo existen en libros de historia. Babilonia cayó. Roma se desmoronó. Tiro fue reducida a ruinas. Y todas compartían algo en común. Creyeron que su poder las hacía intocables. Hoy existe una nación que domina el comercio mundial, marca tendencias culturales, influye en guerras, decisiones políticas y economías enteras. Una nación joven, poderosa y profundamente dividida. La pregunta no es si Estados Unidos es fuerte. La verdadera pregunta es, ¿qué dice Dios sobre su futuro? ¿Tiene esta nación un lugar en la profecía bíblica? ¿Será instrumento de Dios o objeto de su juicio? ¿Está protegida o ya ha sido pesada en balanza? Este no es un análisis político. No es una opinión ideológica. Es una reflexión basada en principios bíblicos eternos. Hoy analizaremos el origen espiritual de Estados Unidos, su condición actual y lo que la Escritura enseña sobre el destino de las naciones que se apartan de Dios. El principio de las naciones ante Dios. La Biblia enseña algo claro. Dios no gobierna solo individuos, gobierna naciones. Levanta reinos y los derriba. Exalta pueblos y los humilla. En Daniel se nos dice que Dios cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Las naciones no existen por casualidad. Tampoco caen por accidente. Cada nación es evaluada no solo por su poder militar o económico, sino por su respuesta a la verdad. Cuando una nación recibe luz y camina en ella, es bendecida. Cuando recibe luz y la rechaza, el juicio es inevitable. Los cimientos espirituales de Estados Unidos. Estados Unidos no nació como una nación pagana. Su origen está profundamente ligado a la fe. Muchos de los primeros colonos no huyeron por riqueza, sino por libertad religiosa. Buscaban adorar a Dios sin persecución. Antes de establecer gobiernos, establecieron pactos. Antes de levantar ciudades, levantaron altares. Creían que estaban bajo la mirada de Dios. Que su nación debía vivir conforme a principios morales absolutos. Durante generaciones, la Biblia fue la base de la educación, la justicia y la ética social. Las Escrituras no eran un adorno cultural, eran una autoridad moral. Estados Unidos fue un país que envió misioneros, imprimió Biblias, predicó el Evangelio y defendió la libertad de culto en gran parte del mundo. Dios usó esta nación grandemente. No por ser perfecta, sino porque tuvo acceso a la verdad. La ley de la responsabilidad espiritual. Pero la Biblia establece un principio inquebrantable. A quien mucho se le da, mucho se le demandará. La bendición no elimina la responsabilidad. La multiplica. Las naciones que conocen a Dios y se apartan de Él no reciben menos juicio. Reciben más. Israel fue castigado con más severidad que otras naciones porque conocía la ley. Jerusalén fue juzgada con más rigor que Sodoma porque tenía profetas. La pregunta es inevitable. ¿Qué ocurre cuando una nación que conoció la verdad decide rechazarla? La apostasía moderna. Estados Unidos no se alejó de Dios de la noche a la mañana. Fue un proceso lento, progresivo y normalizado. Primero se sacó la oración de las escuelas. Luego se relativizó la moral. Después se redefinió el pecado. Y finalmente se celebró lo que Dios condena. La cultura comenzó a llamar bien a lo malo y malo a lo bueno. La santidad fue reemplazada por entretenimiento. El arrepentimiento por autoayuda. La cruz por comodidad. Hoy se protege legalmente aquello que la Escritura llama pecado. Se censura la verdad bíblica en nombre de la tolerancia. Se persigue la convicción cristiana mientras se promueve la inmoralidad. No es solo decadencia moral. Es rebelión espiritual. El juicio que no se ve. Muchos esperan que el juicio de Dios llegue con fuego del cielo. Pero la Biblia muestra otro tipo de juicio más peligroso. Romanos capítulo 1 lo describe claramente. Dios entrega a las personas, y a las naciones, a sus propios deseos. Cuando Dios retira su mano, el pecado se multiplica. La confusión aumenta. La destrucción se vuelve interna. No siempre hay guerras.
No siempre hay terremotos. A veces el juicio es que Dios permita que una sociedad se autodestruya. Y cuando una nación llega a ese punto, no necesita enemigos externos. Colapsa desde dentro. ¿Aparece Estados Unidos en la profecía? Muchos se preguntan, ¿por qué Estados Unidos no aparece claramente en Apocalipsis? La respuesta es sencilla y sobria. La profecía bíblica no gira alrededor de potencias modernas, sino del plan redentor de Dios centrado en Israel. Las naciones aparecen cuando interfieren directamente con ese plan. La ausencia de una nación no es señal de aprobación. Puede ser señal de irrelevancia profética futura. Algunos creen que Estados Unidos será absorbido por un sistema global. Otros creen que perderá su influencia antes de los eventos finales. Otros consideran que el impacto del arrebatamiento debilitará profundamente su estructura. La Biblia no lo especifica. Pero sí deja claro un principio. Ninguna nación está garantizada. La Iglesia y su responsabilidad. El juicio comienza por la casa de Dios. Una de las mayores tragedias no es el pecado del mundo, sino la tibieza de la Iglesia. Cuando la Iglesia imita al mundo para agradarlo, pierde su autoridad espiritual. Cuando el Evangelio se convierte en mercancía, deja de ser poder. Dios siempre ha tenido un remanente. Incluso en los tiempos más oscuros. Aún hay voces que claman. Aún hay rodillas dobladas. Aún hay corazones fieles. Una advertencia y una esperanza. Dios no se deleita en destruir naciones. Él advierte antes de juzgar. Nínive se arrepintió y fue perdonada. Pero Babilonia ignoró la advertencia, y cayó. El destino no está sellado mientras haya arrepentimiento. Estados Unidos no necesita más poder. Necesita humildad. No necesita nuevas leyes. Necesita volver a Dios. Conclusión final. El futuro de una nación no se decide en palacios ni en parlamentos. Se decide en el altar. Dios sigue siendo justo, pero también misericordioso. Si un pueblo se humilla, ora y se vuelve de sus malos caminos, Dios sana la tierra. La pregunta no es qué hará Dios con Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo responderá Estados Unidos a Dios?